ponernos a sacar fotografías de paisaje. Hola, mi nombre es Juliana y bienvenidos a un nuevo video de Light Vision. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en el cual les voy a contar, como vieron en el título de acá abajo, los tipos de lentes que podemos conseguir en el mercado. Vamos a hablar de precios, vamos a hablar de para qué sirve cada uno, un pequeño repaso de todas las cantidades de lentes que podemos encontrar. Pero antes que nada te puedo pedir por favor que si estás por abajo leyendo el título también te acerques con un pequeño clic a ese botoncito de ahí abajo que dice suscribirte para poder ayudarme a crecer con mi canal. ¡Vamos a comenzar! Primero que te vas a tener que fijar es que la cámara que tengas sea una cámara digital, una cámara reflex, la cual tenga lentes intercambiables. ¿Y para qué va a servir que tengas lentes intercambiables? Porque te va a poder ayudar a que para cada tipo de foto que quieras hacer tengas el lente necesario. Para empezar a hablar de lentes, lo primero que tenemos que ver es si estamos trabajando con una cámara full frame o una cámara de formato reducido. La superficie sensible que nosotros tenemos en un formato reducido va a ser menor, evidentemente, y todos los lentes de los que yo estoy hablando ahora mismo van a ser al menos 20 puntitos superior, puntitos de distancia focal. Y este va a ser el nombre y las palabras que se tienen que acordar en todo este video. Distancia focal. Vamos a empezar hablando de los tipos de lentes. Yo voy a estar hablando en referencia a una cámara full frame, ¿sí? Que son las cámaras profesionales, las cámaras más caras del mercado y las de mejor calidad, de mejor definición. Los lentes se dividen en tres grandes grupos: angulares, normales y teleobjetivos. Los lentes angulares son usados para fotos de paisajes, en donde necesitamos tener un ángulo de visión amplio que pueda registrar la mayor cantidad de la escena posible. Los lentes angulares tienen una distancia focal de entre 18 y 35 milímetros, con un ángulo de visión de aproximadamente 60 a 180 grados. Vamos a tener una imagen más amplia, que se registre más cantidad de información de la escena. Estos lentes tienen una particularidad y es que tienen mucha aberración óptica, ¿sí? La aberración óptica es esas angulaciones de los bordes son causadas por un desfasaje de los rayos de luz que ingresan a la cámara, por lo cual si tu objetivo es hacer retratos o es hacer fotografías cercanas a lo que estás fotografiando, no te recomiendo un lente angular, sino que te recomiendo que pasemos a un lente normal. Un aspecto bueno de los lentes angulares es que son súper luminosos en su mayoría, tienen una apertura de diafragma mayor, llegando hasta 1.4 de f, que es súper luminoso. En un aspecto negativo te puedo contar que tienen muchísima aberración óptica. Son fotografías que sacadas de muy cerca al sujeto que queremos fotografiar van a generar una distorsión en los bordes que puede ser vista como un viñeteado o una curvatura del borde de la foto, que no es lo ideal dependiendo de lo que estamos fotografiando. Los lentes normales son lentes que oscilan entre los 35 y algunas marcas los venden hasta los 60 milímetros de longitud focal, en donde estamos obteniendo un ángulo de visión de 46 grados, lo cual se toma como normal porque en comparación con el ojo humano es casi el mismo ángulo de visión. Por lo general son usados en retratos lejanos, retratos de planos americanos, planos medios hasta la cintura, y empiezan a tener menos aberración óptica, ¿sí? Por el contrario de los angulares. Y en el lado negativo lo que te puedo contar es que estos lentes en las cámaras de formato reducido van a pasar a ser algo más como un telecorto, ¿sí? Un teleobjetivo corto,
que ahora vamos a hablar en unos segundos. Así que si vos lo que tenés es una cámara de formato reducido, una DSLR, lo que te voy a recomendar es que si estás pensando en tener una imagen que viste en internet que dice que está sacada con 50 milímetros, que en realidad compres un 35 milímetros. Pasemos a los lentes teleobjetivo. Los lentes teleobjetivo ahora sí van a ser todos aquellos desde 60-70 milímetros en adelante. Hay lentes de hasta 200-300 milímetros. Estos lentes son, en mi opinión, los más hermosos. Esto, por ejemplo, que están viendo, está siendo grabado con un 85 milímetros, en donde, como pueden ver, tenemos un desenfoque más grande en el fondo y un enfoque en mí. La distancia que hay en el lente es lo que va a llevar a que los rayos de luz sean más difusos y por lo tanto el punto de foco sea más preciso y no en toda la imagen. Eso por lo general es lo que a mí me gusta en retratos o por ejemplo en los videos para YouTube. Los lentes teleobjetivo tienen una visión de entre 25 hasta 2 grados de amplitud. Estos lentes son los que son utilizados por lo general para fotos deportivas, para documentales de animales donde uno está muy lejos del sujeto que quiere fotografiar. Y son lentes que por lo general tienen una apertura de diafragma mucho más chica, son mucho menos luminosos. Vamos a pasar a lo que a todos nos interesa, que es hablar de plata, es hablar de los precios que están manejando estos lentes. Y para esto quiero contarles que me estoy basando en los lentes de Canon, que es la cámara que yo tengo, que es una 70D. Y los lentes de Canon no son económicos, por lo menos acá en Argentina. Mi recomendación, que si te tenés que comprar un lente, te vayas afuera a comprártelo. Bueno, para esto estoy tomando en cuenta Mercado Libre y acá en Mercado Libre dice que un lente 18 milímetros de Canon, un lente no fijo, un lente de 10 a 18 milímetros de Canon con un diafragma de entre 4.5 y 5.6, es un lente oscuro, no es un lente luminoso, está en 39.300 pesos, voy a dejar abajo el precio en dólares. Un lente de entre 10 y 22 milímetros de 3545DF está en 59.990 pesos, es una locura. Y como para hablar de un lente que es el rey de los lentes angulares, les puedo contar que Canon tiene uno que es de 8 milímetros a 15 milímetros con una apertura de f4, sí, es bastante oscuro, pero hace fotos así, es una cosa increíble. Está en 164.899 pesos. Al día de hoy, un lente de 35 milímetros de Canon de f1.4 está en un precio de 79.999 pesos. Es un precio bastante razonable porque es un diafragma muy abierto y mientras más abiertos los diafragmas, más caros. Y ya pasando a los teleobjetivos, hay un muy amplio rango de precios. Vamos a empezar por un teleobjetivo corto que es un 85 milímetros. El precio de un Canon 85 milímetros es actualmente de 37.999 pesos. Es bastante económico por ser un lente de esta calidad porque está teniendo una apertura de 1.8, eso es bastante luminoso, es casi el máximo y es bastante económico por la calidad que tiene. La verdad es un lente que yo lo recomiendo un montón. Te puede servir para retratos y con un montón de desenfoque en el fondo, y si estás empezando y tenés muy pocos lentes, yo te recomiendo, si te vas a dedicar a retratos, que compres un lente 85 milímetros porque va a ser el amor de tu vida. Si tu pasión viene por la fotografía de deporte,
lo que te recomiendo es que compres un 70-200. En este caso te estoy mostrando un 70-200 F4, que el precio al día de hoy en Mercado Libre es de 130.410 pesos. Para fotografía de deporte va a ser tu mejor aliado, va a ser el amor de tu vida, porque vos vas a necesitar mucho desenfoque en el fondo, vas a necesitar una muy buena nitidez y vas a necesitar mucha capacidad de zoom, porque los jugadores van a estar muy lejos tuyo y si no vas a tener que recortar un montón de la foto y la foto va a quedar con mala calidad. Entonces yo te recomiendo que tu objetivo en la vida, si vas a dedicarte a la fotografía de deporte, sea comprarte un 70-200. Y bueno, eso sería todo por el video de hoy. Déjame saber si te gustó dejándome un like acá abajito y no te olvides de suscribirte en el botoncito que está acá abajo y de seguirme en mis redes sociales. En Instagram aparezco como @gbelargaalmirón.ph y espero verte en un próximo video y te dejo acá con un tutorial. ¡Mua! De